¿Qué tal? Les saluda Carlos. Vamos a realizar el análisis de los movimientos que hemos tenido en los mercados. Tenemos un movimiento muy pequeño de los índices americanos alcistas. Esto tanto con la esperanza de que pronto salga una vacuna como el nuevo paquete que está negociando el Congreso en Estados Unidos. Recuerden que fue ese paquete de estímulo el que paró el movimiento bajista. Tenemos los tres índices con esos movimientos muy pequeños. Sin embargo, como podemos ver, ya empieza a haber cierta rotación del mercado, ya que en los últimos días el índice más débil ha sido el Nasdaq. El día de hoy tuvimos un movimiento donde la vela cierra bajista, mientras que el Dow, sector industrial que había sido el más débil, comienza a verse intradía por lo menos como el índice más fuerte, y el índice en medio de los dos ha sido el S&P 500. Nos hemos enfocado en trades intradía, corto plazo en los índices, ya que los movimientos por el momento han sido muy pequeños. Oro también ha tenido un movimiento ligeramente alcista día tras día. Habíamos hablado de una entrada en el nivel 1800, ya se disparó hacia el día de hoy hacia el nivel 1844. La plata nos parece una mejor opción a vigilar, ya que si notamos, vamos a los marcos temporales mayores como la gráfica semanal o incluso la gráfica mensual, solo como referencia de los máximos que había alcanzado en 2011, $50 por onza, está muy lejos de ahí, mientras que el oro ya está muy cerca de esos máximos. Hay una divergencia fuerte entre los dos metales y por eso el movimiento mayor ahora lo estamos teniendo en la plata. Así que una corrección en la plata nos puede dar una entrada para un trade alcista. El petróleo crudo también con un movimiento muy pequeño, ya llegando cerca de los $42 por barril, llenando el gap de cuando se cayó el precio por los problemas en la negociación de la OPEC. Las divisas han tenido también movimientos pequeños siguiendo a los índices. El australiano, directamente relacionado con el S&P 500 por el momento, también se disparó alcista el día de hoy. La libra esterlina, el dólar canadiense. Nótese que en la gráfica diaria hay movimientos de rango desde ya hace algunos meses. El euro se disparó hoy con el anuncio de que finalmente llega a un acuerdo a la Unión Europea para un estímulo monetario. Aquí realizamos un trade intradía. El mejor par que encontramos para hacerlo fue el par cruzado euro-canadiense. Aquí ya se veía compra después del movimiento extendido, la mayor cantidad de volumen hasta el momento que teníamos en las 3 sesiones, una buena reversa. Compramos en estos niveles, cerramos nuestra operación con 42 pips de ganancia. Y nos hemos enfocado, como habíamos dicho, trades intradía, corto plazo, por los movimientos que estamos teniendo. En cuanto a las acciones, ya habíamos indicado la semana pasada el riesgo de entrar en movimientos extendidos cuando el ángulo de aceleración comienza a despegarse el precio de las medias móviles. Usualmente el trader institucional induce esta aceleración falsa para apelar a una de las grandes debilidades de los traders. Miedo a perderse el movimiento, entras aquí, ya no quieres perderte este gran movimiento y aquí hay venta institucional. Estamos viendo una cierta rotación en los sectores y es posible que estén liquidando por lo menos parte de sus posiciones en el sector tecnológico y moviéndolo al sector industrial para la reacción del próximo estímulo de parte del Congreso. Habíamos advertido de entrar en estos niveles extendidos, también lo habíamos hecho con Netflix. Aquí tenemos una clara indicación de venta institucional. Sale el anuncio de Netflix, peor de lo esperado, y cae hasta aproximadamente en la sesión extendida $460, $450 por acción. Es decir, se perdió del máximo un 26%.
para que tomemos en cuenta como referencia la caída del Nasdaq en marzo, cuando hubo una fuerte caída del mercado y un colapso. Eso cayó cerca del 26-28%. Así que, como hemos dicho en numerosas ocasiones, los traders institucionales tienen conexiones con políticos, empresarios, reporteros. Ellos se enteran antes de la noticia, o al menos que quieras pensar, como dicen ellos y algunos que son más inteligentes que el resto del mundo. De cualquier forma, las señales, cualquiera que sea la razón, ellos vendieron antes del anuncio y después tuvimos esa corrección del 26%. Por eso es en las correcciones donde es más seguro colocarse. El mismo caso estamos teniendo también con Tesla. Tesla, recordemos, porque a veces no tenemos una memoria a largo plazo. Recordemos que en Tesla ya habíamos anunciado, y eso lo puedes ver en mi página de Facebook, aquí, cuando había llegado a nuevos máximos, que se veía una fuerte venta institucional, no sé cómo la vela cierra alejado de los niveles altos. De ahí Tesla pierde más del 50% de su valor. Ahora está en máximos, está sobreextendido el movimiento y nuevamente estamos viendo una fuerte venta en Tesla. Vamos a ver qué tanto corrige, pero es muy riesgoso entrar en esos niveles. Los traders institucionales no compran aquí. Los traders institucionales compran a precios bajos cuando nadie quiere comprar. ¿Por qué? Porque ellos se enteran de noticias importantes primero. Tal es el caso, por ejemplo, de la compra masiva que tuvimos en el casino Caesars. Nótese que sin dar oportunidad a nadie de entrar, la gráfica de 15 minutos muestra esta masiva compra institucional a estos niveles. A los niveles que estaba moviendo alrededor de $13 por acción. Sale la noticia importante una vez que cierra el mercado. Tras un enorme gap, abre a 38.38 por acción, ya sin volumen. Pero la compra masiva de los traders institucionales se puede ver en la gráfica justo 15 minutos antes de que cerrara el mercado, un día anterior. Por lo tanto, traders institucionales nuevamente no compran cuando el precio está en los niveles máximos, y una de dos: o son más inteligentes que el resto de los demás, o reciben la información antes por medio de sus conexiones. Por eso es muy importante aprender a detectar la compra institucional. Tal fue el caso también recientemente del banco Wells Fargo. Wells Fargo había sido uno de los peores bancos, los fundamentales, el banco que tenía peores fundamentales. También en su reporte reciente de ganancias fue el banco con peor reporte de ganancias, y sin embargo tenemos una señal de compra institucional. Nótese el pequeño rango de la vela y cierran los niveles más altos y la gran cantidad de volumen. Para tenerlo en perspectiva, Wells Fargo, esta vela de la gráfica diaria, no solamente revisita los mínimos donde tuvimos esta reversa de tendencia en dos velas con gran volumen y un fuerte movimiento alcista, sino es la vela diaria con la mayor cantidad de volumen desde el colapso de los mercados. Es el peor de los bancos según los fundamentales. Es el banco que anuncia peores ganancias. ¿Vas a verte inclinado a comprar en estos niveles con el gap bajista que tiene tras ese anuncio? Por supuesto que no. Pero los traders institucionales, ellos en estos niveles es donde compran. Días más tarde se anuncian cambios estructurales en la directiva de Wells Fargo. Ya sabían la noticia o son más listos que el resto de los traders, pero aquí se ve la compra institucional. Ahora ya tuvimos un movimiento del 6% en menos de una semana. Como puedes ver, comparado con los demás bancos, incluso el banco que tuvo mejor reporte de ganancias, Goldman Sachs, fue el banco con la mayor ganancia diaria, más 6% en un solo día. Comparado con Goldman Sachs, que cuando salió su reporte de ganancias,
y fue el mejor banco, el que reportó mejores ganancias, ha tenido un movimiento bajista de corrección desde entonces. No es acá donde compran los traders institucionales. Ellos compran en los niveles más bajos cuando lo creen conveniente o se enteran de algunas noticias importantes que a veces se enteran ellos primero. Por eso es muy importante aprender a detectar las huellas de los traders institucionales. Para propósitos del regulador, tengo que decir que toda la información que damos es para propósitos educativos solamente. En ningún momento estamos dando recomendaciones de compra o venta. Y también, por motivo del regulador, tengo que decir que sí entré en una posición tras ver esta compra institucional. Y ese es el plan que tenemos, seguir detectando la compra institucional por medio del análisis del rango de precio y volumen, el cual nos da unas de las mejores oportunidades.